Damos una cordial bienvenida a todos los que ya nos están viendo en este grupo de Discipulados Redentor Monterrey. Tuvimos un pequeño detallito técnico, pero gracias a Dios que ya estamos aquí iniciando la transmisión en vivo de nuestro video para la lección número 13. Les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que se están conectando, que ya nos estaban esperando. Envíanos tus saludos, envíanos peticiones de oración si ocupas que oremos por algo. A la vez queremos comentarte que ya estamos iniciando la segunda parte de este video, de este nivel del discipulado. Son 23 lecciones las que vamos a ver, vamos en la número 13 y damos gracias a Dios por aquellos que han sido constantes, que han sido permanentes, por los que se están integrando y están viendo los videos en YouTube. Queremos dar gracias a Dios por sus vidas, porque es importante que nos discipulemos, es importante que crezcamos en la palabra y en el conocimiento de Dios, pero como veíamos el domingo, hay que hacer también, hay que hacerlo, hay que llevarlo a la práctica. Y hoy vamos a iniciar con nuestra lección número 13 que tiene por título La Santa Cena. Vamos a empezar para aprovechar bien el tiempo y bueno, el título de esta lección es la 13, la Santa Cena. Y vamos a iniciar con nuestra lectura. Dice, tanto el bautismo como la cena del Señor sirven como, y vamos a escribir en la línea, una señal externa y visible. Repito, lo que vamos a escribir en la línea es una señal externa y visible de una gracia interna y espiritual. Continuando con la lectura, dice, esta enseñanza la instituyó nuestro Señor Jesucristo en las vísperas de su muerte expiatoria, es decir, que cargó la culpa, nuestros pecados, Él los llevó en la cruz y tomó nuestro lugar. Al igual que el bautismo, la Santa Cena no se imparte por sí misma en ninguna gracia especial. Tanto el pan como el vino tienen solamente, vamos a escribir, valores simbólicos. Repito, en la línea, segunda línea, vamos a escribir valores simbólicos. Voy a repetir toda la frase para que la entendamos. Dice, al igual que el bautismo, la Santa Cena no imparte por sí misma ninguna gracia especial. Tanto el pan como el vino tienen solamente valores simbólicos. Es lo que vamos a escribir. Ahora bien, los beneficios que la Santa Cena brinda se reciben únicamente cuando se vive a plena conciencia su significado. Y vamos a ver así rápidamente, déjenme le digo los puntos que vamos a ver, los significados de la Santa Cena, que son tres. Son tres significados de la Santa Cena: una conmemoración, una proclamación, y así nos vamos. El otro es que simboliza la unidad. Vamos a ver diversos puntos, así que para obviar tiempo vamos a ver el inciso A, los significados de la Santa Cena. Número 1, la Santa Cena es una conmemoración. Vamos a escribir ahí la palabra conmemoración. ¿Y para quién es esta conmemoración? Es para los discípulos. Entonces la frase completa es, número 1, la Santa Cena es una conmemoración para los discípulos. El primer significado de la Santa Cena es un memorial recordándonos los padecimientos de Cristo. Vamos a ver el versículo que nos está ahí mencionado. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a escribir ahí en la línea la cita de Mateo capítulo 26 del versículo 26 al 29.
Repito, la cita que vamos a escribir aquí es Mateo 26, 26 al 29. Envíanos tus saludos y coméntanos si se está viendo y escuchando bien tanto el sonido como principalmente el sonido que se esté escuchando bien. Dios les bendiga a todos. Si alguien tiene por aquí un saludo, damos un saludo para Blanca Estela Cerda, Estela Blanca Cerda, Elizabeth Orozco, la pastora Pili también está aquí acompañándonos. Bienvenidos sean todos. Continuamos con la lectura. La lectura después dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebierais en memoria de mí. Y la cita que vamos a escribir aquí es Primera de Corintios 11, del 23 al 25. Repito, la cita que vamos a escribir aquí es Primera de Corintios 11, del 23 al 25. Continuamos con la lectura. Todo país tiene su fiesta patria en que conmemora su independencia. Esto si lo puedes subrayar, todo este parrafito. Cada vez que un grupo de creyentes se congrega para celebrar la cena del Señor, recuerda en forma especial la muerte expiatoria de Cristo que nos liberó del pecado. Y luego después viene una pregunta, dice, ¿por qué recordar su muerte por sobre todo acontecimiento en su vida? Y yo aquí subrayé lo siguiente, dice, porque el acontecimiento cumbre de su ministerio, porque es el acontecimiento cumbre de su ministerio y porque somos salvos. Aquí no meramente por la vida y enseñanza, aunque es innegable que son divinas, sino por su sacrificio expiatorio. Tú y yo somos salvos por su sacrificio expiatorio, es decir, Él tomó el lugar que nosotros deberíamos tener, es decir, Él padeció por nosotros. Vamos a darle la vuelta a la página y vamos a la siguiente. Dice en la página número 55, dice, en la cena del Señor hay un sentimiento triple del recuerdo. Número 1, pasado. La iglesia se reúne como un solo cuerpo en la mesa del Señor para, escribimos, recordar su muerte. Para recordar su muerte. Continuamos con la lectura, dice, los mismos elementos que son típicos de utilizar en la Santa Cena son representativos del sacrificio máximo de Cristo, de dar su cuerpo y su sangre por los pecados del mundo. Este es el primer punto, o sea, estamos recordando su muerte. Recuerde que eso es lo que vamos a escribir en la línea ahí, recordar su muerte. Y gracias a que Él dio su cuerpo y su sangre por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Vamos al número 2, presente. Hay también un sentido presente de comunión con Cristo en su mesa. La iglesia no se reúne a proclamar a un héroe muerto, sino a un Salvador resucitado y vivo. Estas son las palabras que vamos a escribir en la siguiente línea en blanco. A un Salvador resucitado y vivo. A continuación subraye los siguientes dos líneas, lo que resta de la línea. Dice, la frase mesa del Señor sugiere que Él se hará cargo de todo como un verdadero anfitrión de la cena. Y luego dice, con la connotación del sentido de que los creyentes están seguros y tienen paz en Él.
Y luego viene, entre paréntesis, el Salmo 23:5. El Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Es que Él está ahí en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, cuando están los enemigos ahí haciéndonos la guerra. Dios promete estar con nosotros. Entonces esto es en el presente, por eso dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, teniéndolo como el tiempo presente. Ahora bien, el futuro. Finalmente hay un sentido futuro de recuerdo en la comunión presente del creyente con el Señor. No es la definitiva. En este sentido, la cena del Señor tiene una dimensión escatológica. Es la palabra que vamos a poner en la siguiente línea en blanco del punto número 3 de futuro. Escatológica, tiene una dimensión escatológica, puesto que se toma mientras espera su regreso y la reunión eterna de la iglesia con Él. Esto lo dice Marcos 14:25 y Primera de Corintios 11:26, que está ahí más abajito. Dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es la cita de Primera de Corintios 11:26. Entonces vemos aquí cómo la cena del Señor tiene un triple recuerdo. Tanto pasado, recordamos no tan solo su muerte, sino también su resurrección. Recordamos en el presente que Él resucitó y está vivo. Y el futuro, esta palabra escatológica tiene que ver con profecía, con lo que está por venir. Ahora vamos al número 2. La cena del Señor es una proclamación. Si recordamos, el punto número 1 es una conmemoración, es un memorial, así como nosotros celebramos el 16 de septiembre la independencia que tuvo México del país de España. Ahí es muy claro cómo México se independizó de los españoles. Y después, ahora estamos viendo este número 2. La Santa Cena es una proclamación de la muerte de Jesús y su inminente regreso. El segundo significado presenta la Santa Cena como una proclamación al mundo de la muerte expiatoria de Cristo y su significado. Y vamos a ver el siguiente versículo que dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y vamos a poner la cita antes mencionada, Primera de Corintios 11:26. Repito, la cita a escribir en la siguiente línea en blanco es Primera de Corintios 11:26. Si continuamos con la lectura, dice: la cena del Señor es una lección objetiva, sagrada, que anuncia o expresa dos verdades cardinales o esenciales del Evangelio. ¿Cuáles son estas dos verdades? Número 1, la encarnación. Vamos a poner ahí. Número 1, la encarnación. Y vamos a la lectura. Dice: al tomar el pan oímos que Juan el apóstol dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto está escrito en 1 de Juan 1:14. Y oímos al Señor mismo que declara: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Tanto Juan aquí está dando estas dos citas bíblicas, cuando ellos, haciendo referencia, cuando él estaba con Jesús, que ellos vieron su gloria, pero luego después Jesús mismo está declarando en Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, haciendo una alusión a él mismo. Ahora, el número 2 es la expiación. Número 2, aquí vamos a escribir la palabra la expiación. Número 2, la expiación. Continuamos con la lectura. Pero las bendiciones incluidas en la encarnación
no son impartidas por medio de la muerte. Y aquí vamos a subrayar lo siguiente. Dice, el pan y el vino constituyen un cuadro de la muerte, la separación del cuerpo y la vida, la separación de la carne y la sangre. Esto fue hasta ahí donde subrayé. Dice, el pan nos dice que el pan de vida debe ser partido o quebrantado en la muerte, haciendo una referencia al sacrificio de Jesús en la cruz, con el objetivo de ser distribuido entre los que tienen hambre espiritual. Eso es lo que significa el pan. Pero, dice, el vino vertido simboliza en su sangre que su vida debe ser derramada en la muerte con el objeto de que su poder que limpia y vivifica sea proporcionado a las almas necesitadas. Entonces aquí nosotros estamos viendo cómo estos dos puntos significa que expresan estas dos verdades esenciales del Evangelio. Número uno, ¿cuál fue? Su encarnación, que Jesús vino en vida y fue encarnado para ser semejante a un hombre como nosotros. Y número dos, Él cargó nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados. Ahora vamos a ver este inciso A que dice, nuestra participación en los beneficios de la muerte de Cristo. Vamos a ver beneficios de la muerte de Cristo. Jesús mandó a sus discípulos, toman y coman, este es mi cuerpo. Vamos a escribir en la cita ahí, Mateo 26, 26. Repito, la cita que vamos a escribir aquí en la última línea de la página 55, Mateo 26, 26. Continuamos con la lectura. Dice, cuando individualmente tomamos la copa, pasamos a la siguiente página, cada uno de nosotros proclama con esta acción, me apropio de los beneficios de la muerte de Cristo. Esto hay que subrayarlo, todo esto hay que subrayarlo. Me apropio de los beneficios de la muerte de Cristo. Cuando hacemos esto, simbolizamos el hecho de que participamos o nos apropiamos de los beneficios ganados para nosotros por la muerte de Jesús. ¿Y cuáles son esos beneficios? Es simple y sencillamente dice que a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. El siguiente alimento, en el inciso B que vamos a ver aquí, dice alimento espiritual. Justo como la comida ordinaria alimenta nuestros cuerpos físicos, subrayamos a partir de lo que viene, todo lo que viene ahí entre corchetes, dice así el pan y el vino de la cena del Señor nos dan alimento. Pero también describen el hecho de que Cristo da a nuestras almas alimento y refrigerio espiritual. De hecho, la ceremonia de Cristo instituyó está destinada por su propia naturaleza a enseñarnos esto. Y la escritura que vamos a poner ahí es Juan 6, del 53 al 57. Repito, la escritura que vamos a poner en el renglón en blanco de alimento espiritual es Juan 6, 53 al 57. Aquí es cuando Jesús se proclama como el pan que les dice que ellos tienen que comer de su cuerpo, que Él es el pan de vida y que va a ser partido, va a ser quebrantado, pero que tenían que comer de su cuerpo y de su sangre, y hubo como que se escandalizaron porque decían, ¿cómo es que vamos a comer de tu cuerpo? ¿Cómo es que vamos a comer de tu sangre? Eso es lo que dice en Juan 6, 53 al 57. Continuamos con la lectura, dice, ciertamente Jesús no había de ingerir literalmente su cuerpo y su sangre, pero si no habla de su pero si no habla de un comer y beber literales, entonces debe tener en mente una participación espiritual en los beneficios de la redención que Él conquista. Vamos a subrayar las siguientes líneas. Este alimento espiritual tan necesario para nuestras almas se experimenta
y a la vez simboliza en nuestra participación de la cena del Señor. O sea, cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, el pan y el vino, recordamos que su cuerpo fue quebrantado y su sangre fue derramada por nuestros pecados y para darnos salvación. Ahora bien, también, continuando la lectura, es una declaración de la anticipación del regreso de Cristo para finalizar su obra redentora. Esto es algo que se ve a futuro. Entonces, en este punto que es el número 2, en el número 2 recuerde que estamos viendo una proclamación y en el número 1 una conmemoración o lo que es el equivalente a un memorial. Vamos a ver el punto número 3. En el punto número 3, la Santa Cena simboliza la unidad de la Iglesia. En tercer lugar, la Santa Cena simboliza la unidad. Esta es la palabra que vamos a escribir en la línea en blanco del punto número 3. La Santa Cena simboliza la unidad. Escribimos la palabra unidad de la Iglesia. Vamos a continuar con la lectura. Dice, en tercer lugar, la Santa Cena refleja la unidad y la comunión que debe existir entre los miembros del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver el siguiente versículo. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo que uno solo es el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo y pues todos participamos de aquel mismo pan. Vamos a escribir la cita de 1 de Corintios 10, 16 y 17. Repito, la cita de escribir aquí es 1 de Corintios 10, 16 y 17. Continuamos con nuestra lectura. La relación vertical que los creyentes tienen con el Señor se ve complementada con su relación horizontal los unos con los otros. El amor a Dios es vitalmente asociado con el amor a nuestro prójimo. Esto hay que subrayarlo, todo lo que hemos visto aquí. Y la cita que vamos a escribir aquí es Mateo 22, del 37 al 39. Repito, la cita que hay que escribir aquí es Mateo 22, del 37 al 39. Y esta es cuando se acercan con Jesús y le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús los direcciona directamente al Shema. Y el Shema es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso se dice que así como en nuestra relación vertical, como es mi relación vertical hacia Dios, también va a ser hacia mi prójimo. Por eso recuerde que los 10 mandamientos se resumieron en estos dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a continuar. Dice, esta comunión verdadera con nuestros hermanos y hermanas exige necesariamente la superación de todas las barreras. Estamos hablando de la social, económica y cultural, y la corrección de todo aquello que pudiese destruir la unidad verdadera. Solo entonces podrá la iglesia participar genuinamente o tener koinonía. Esta palabra es comunión en el cuerpo y la sangre del Señor, y ser realmente un cuerpo. Continuamos con nuestra lectura. Dice, puesto que la cena del Señor es una verdadera comunión entre los creyentes y la mayor parte de las iglesias en las tradiciones pentecostal y evangélica practican la comunión abierta, esto significa que todos los creyentes nacidos de nuevo son invitados a unirse con los santos en la comunión con el Señor ante
su mesa. Es muy importante que nosotros estemos en unidad según este punto. Entonces, si vemos estos 3 puntos, recuerde que representa la Santa Cena, un memorial. La Santa Cena representa un memorial, representa la proclamación de la muerte de Jesús, pero simboliza la unidad. Es muy importante que estemos unidos, es muy importante que a pesar de las diferencias que tengamos, pasa por mi mente que la Biblia dice que es necesario que haya desavenencias, es decir, que haya ciertas diferencias, pero que cuando tú y yo estamos unidos en el amor a Dios, vamos a superar esas diferencias. ¿Por qué? Porque queremos estar en comunión con Dios y la Biblia nos dice que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos, ¿sí? Estemos en paz con todos. Yo estoy haciendo mucho alusión a la primera generación del pueblo de Israel que salió de Egipto. Ciertamente ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Se llevaron todas las costumbres, se llevaron todas las tradiciones y esta primera generación se distinguía por algo: siempre se estaba quejando. Siempre estaba viendo el prietito del arroz, como decimos, y algo pequeño para magnificarlo, y no fueron unidos realmente a Moisés como líder, no fueron unidos realmente a Aarón como sacerdote, y muchos de ellos cayeron en el desierto. Entró la segunda generación. Entonces, la Santa Cena, ¿a qué nos lleva? A que estemos unidos a Cristo. Y si tú y yo nos unimos a Cristo, vamos a tener la capacidad de unirnos con nuestros hermanos, vamos a dejar pasar la ofensa que alguien nos pueda hacer. ¿Con qué fin? Para estar en paz con todos, pero principalmente con nuestro Dios. Ahora vamos al inciso B. La seguridad que hay en la Santa Cena. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Vamos a escribir ahí en el reglón Lucas 22:20. Vamos a escribir la cita Lucas 22:20 en la parte final de la página 56. Recuerde la seguridad que hay en la Santa Cena. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Lucas 22:20. Damos vuelta a la página, vamos a la página 57, vamos en muy buen tiempo. Dice, en épocas antiguas la forma más solemne de acuerdo era el pacto de sangre, sellado o firmado con la sangre del sacrificio. El pacto, aquí subraye, hecho con Israel en el monte Sinaí fue un pacto de sangre. Y nos menciona a continuación, dice, después de que Dios sentara sus condiciones y el pueblo las hubiera aceptado, siga subrayando, Moisés tomó una jofina llena de sangre del sacrificio y roció la mitad de ella sobre el altar del sacrificio, significando que Dios se obligaba a cumplir su parte del acuerdo. Luego derramó el resto de la sangre sobre el pueblo, obligándole a comprometerse o comprometiéndole a cumplir su parte del pacto. Encontramos la cita que vamos a escribir ahí en el reglón en blanco, es Éxodo 24, 3 al 8. Repito, la cita que vamos a escribir en esta parte de este primer párrafo es Éxodo 24, del versículo 3 al 8. Recordemos algo, que sin sangre no había remisión, es decir, perdón de pecados. Y esto lo viene haciendo Dios desde que sacó a Israel de Egipto. Recuerde que cuando fue la muerte de los primogénitos mataron un cordero y su sangre la pusieron en los dinteles, es decir, en el marco de la puerta. Y cuando el ángel pasaba y si veía en una casa esta sangre, había perdón y no moría el primogénito. Pero ahora aquí ya estamos en otra etapa cuando Moisés recibe los mandamientos en Éxodo 24. Dios dice aquí que una parte Dios la hacía, por eso se derramaba la mitad de la sangre en el altar del sacrificio y la otra veamos aquí el resto de la sangre sobre el pueblo,
Por eso dice la Escritura que el pueblo se cumplía a hacer la siguiente parte. Ahora bien, continuando con la lectura, el nuevo pacto instruido por Cristo es un pacto de sangre. Dios ha aceptado la sangre de Cristo. Y esto nosotros lo vemos vamos a escribir en Hebreos, la cita a escribir ahí es Hebreos 9, del 14 al 24. Repito la cita que vamos a escribir aquí en esta parte. El nuevo pacto instruido por Cristo es un pacto de sangre. Dios ha aceptado la sangre de Cristo. Escribimos Hebreos 9, del 14 al 24. Continuamos con la lectura. Y por ende se ha comprometido por amor de Cristo a perdonar y a salvar a los que vienen a Él. Si puedes subrayar esta parte final después de la cita de Hebreos 9, 14 al 24. Por ende se ha comprometido por amor de Cristo a perdonar y a salvar a todos los que vienen a Él. Continuamos con la lectura. La sangre de Cristo es la garantía divina de que será misericordioso y benigno con el penitente. Nuestra parte del pacto es creer en la muerte expiatoria de Cristo. Y vamos a la cita de Romanos 3, del 25 al 26. Repito, escribimos la cita de Romanos 3, 25 y 26. Vamos a buscarla. Si tiene oportunidad, tiene ahí su Biblia a la mano. Vamos a buscar Romanos 3, 25 y 26. Dice, vamos a leerlo desde el 23. Bueno, del 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego, estos son los versículos que vamos a ver. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por la fe de Jesús. Entonces, a través de la muerte de Jesús, tú y yo sabemos que hemos sido justificados. Dice, luego podemos testificar de haber sido rociados con la sangre del nuevo pacto. Y vamos a escribir la cita de primera de Pedro 1, 1 y 2. Repito, primera de Pedro 1, 1 y 2. Dice la Escritura, ahí en 1 Pedro 1, 1 y 2, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados por la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas a vosotros. O sea, los que creen en Jesús aceptan su sacrificio, aceptan que su cuerpo fue derramado por nosotros, pero en su sangre tenemos perdón de pecados. Recuerde las últimas citas que estamos viendo ahí, es Romanos 3, 25 y 26, y luego la sangre del nuevo acto, aquí el nuevo pacto, primera de Pedro 1, 1 y 2. Inciso C, vamos al inciso C en esta, después vemos de este inciso que estamos aquí viendo, el inciso B, la seguridad que hay en la Santa Cena. Ahora el inciso C dice cosas que Jesús nos confirma en la Santa Cena. Uno, confirma su amor. Vamos a escribir ahí la palabra amor en la línea en blanco en este número 1. Dice, Cristo confirma su amor por nosotros. Repito, la palabra que vamos a escribir ahí es amor. Cristo
confirma su amor por nosotros. El hecho de que podamos participar en la cena del Señor, continuando con la lectura, de hecho Jesús nos invita a venir. Es un vivido recordatorio y confirmación visual de que Jesús nos ama individual y personalmente. Por consiguiente, cuando nos acercamos a tomar la cena del Señor, se restablece una y otra vez la confianza del amor personal de Cristo por nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la Santa Cena? Nos confirma su amor. Vamos al punto número 2. Dice, Cristo afirma que, vamos a escribir, todas las bendiciones de la salvación. Repito, en el reglón, en el espacio en blanco, vamos a escribir todas las bendiciones de la salvación. Ahora sí, vamos a leer toda la frase completa del número 2. Dice, Cristo afirma que todas las bendiciones de la salvación están reservadas para nosotros. Subraye los siguientes 3 reglones, dos reglones y medio. Dice, cuando nos acercamos a la invitación de Cristo a la cena del Señor, el hecho de que Él nos haya invitado a su presencia nos asegura que tiene abundantes bendiciones para nosotros. Continuando la lectura, dice, en esta cena, de hecho, saboreamos de antemano la comida y la bebida del gran banquete que en la mesa del Rey. Venimos a esa mesa como miembros de su familia eterna. Cuando el Señor nos da la bienvenida a su mesa, nos asegura a sí mismo que nos dará la bienvenida a todas las otras bendiciones de la tierra y el cielo, y especialmente a la gran cena de las bodas del Cordero, en la que se ha reservado un puesto para cada uno de nosotros. Entonces estamos viendo estos puntos, qué beneficios o qué cosas Jesús nos confirma. Vamos a ver el número 3, afirmamos nuestra fe en Cristo. Por último, cuando tomamos el pan y la copa, por nuestras acciones proclamamos, te necesitamos y confiamos en ti, Señor Jesús, para que perdone nuestros pecados y concedas vida y salud a nuestra alma, porque solo por tu quebrantado cuerpo y tu sangre derramada podemos ser salvados. De hecho, al participar en la partición del pan cuando lo comemos y al verter la copa cuando bebemos de ella, proclamamos una y otra vez que nuestros pecados fueron en parte la causa del sufrimiento y la muerte de Cristo. De esta manera, la pena, el gozo, la acción de gracias y un profundo amor por Cristo se entremezclan ricamente en la belleza de la cena del Señor. Entonces, aquí nosotros estamos viendo esta parte, qué cosas que afirman la cena del Señor. 1, confirma su amor por nosotros. 2, afirma que todas las bendiciones de la salvación están reservadas para nosotros. Y también dice que afirma nuestra fe en Cristo. Afirma nuestra fe en Cristo. Pasamos a la siguiente. Número 3, recuerde, afirma nuestra fe en Cristo. ¿Qué condiciones tenemos para participar? Recuerde, tenemos condiciones para participar en la cena del Señor. Condiciones para participar en la cena del Señor.
¿quién será admitido o excluido en la mesa del Señor? Sí. Primero, hay acuerdo en que solo aquellos que creen en Cristo deben participar en ella. Vamos a escribir ahí en la línea. Primero, hay acuerdo en que aquellos que creen en Cristo, deben participar en ella. Pues es una señal de ser un cristiano y permanecer en la vida cristiana. Segundo, para poder participar de la cena, de la Santa Cena, la Biblia expresa que el cristiano debe hacer un autoexamen. Vamos a escribir un autoexamen. Repito, segundo, para poder participar de la Cena del Señor, un autoexamen sincero en su vida. Vamos a la cita que viene aquí, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, porque hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a escribir la cita de 1 Corintios 11, 28 al 32. Repito, la cita que vamos a escribir es 1 Corintios 11, 28 al 32. Vamos ahora, continuando con la lectura, dice, ¿significa esto que solo quienes son dignos pueden acercarse a la mesa del Señor? Y vamos a ver aquí lo que significa. Dice, luego todos nosotros somos excluidos o somos separados, puesto que ¿cuál de los hijos del hombre es digno de la más pequeña de la misericordia de Dios? No. El apóstol no habla de la indignidad de las personas, sino de la indignidad de las acciones. Y si, aunque parezca extraño, es posible que una persona indigna participe dignamente. Y en cierto sentido, solo quienes sientan sinceramente su indignidad se hallan en el estado correcto de acercarse a la mesa. Los que se creen justos a sí mismos no son aptos nunca. Además, se ha notado que es la gente profundamente espiritual la que siente su indignidad en mayor grado, la que Pablo describe a sí mismo como el primero de los pecadores. Como que esto parece un trabalenguas, pero aquí lo que quiere decir es de que cuando habla de las acciones, hay gente que dice, yo sé que estoy bien. Recordemos los fariseos que no aceptaron a Jesús en todo esto.
y fueron rechazados por Dios, aunque tenían el conocimiento de Dios. La Escritura nos dice que al final ellos fueron rechazados. ¿Por qué fueron rechazados? Porque sus acciones, aunque había conocimiento, aunque había todo lo que se necesitaba para estar cerca de Jesús, ellos simple y sencillamente no reconocían no reconocían a Jesús como Señor, porque en su corazón había cosas malas. Ellos estaban haciendo cosas que no le agradaban a Dios, de tal manera que cuando habla de esa indignidad, pasa por mi mente lo que estamos viendo en los domingos, las bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre en espíritu, es decir, aquel que dice, yo te necesito, Señor. Entonces aquí es donde vemos que esas acciones, por ejemplo, cuando no estamos, estamos enojados con alguien, cuando de una u de otra manera perdemos la relación con alguien, todo eso es a lo que se refiere. Examínese a sí mismo. Por eso les decía al principio, aquellos que pueden decir, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos, estar en paz con todos. Cuando tú y yo estamos en paz con todos, entonces podemos estar en comunión los unos con los otros. Vamos a continuar con la lectura. Dice, el apóstol nos advierte en el sentido de no cometer acciones indignas o mantener una conducta también indigna al participar de la ordenanza. ¿Cómo puede una persona participar indignamente? Al hacer cualquier cosa que le impida apreciar claramente el significado de los elementos. Ahora bien, en el contexto de Primera de Corintios 11, Pablo reprende a los corintios por su conducta egoísta e inconstante cuando se reúnen como iglesia. Y vamos a ver ahí Primera de Corintios 11:29, vamos a verlo, vamos a buscarlo en nuestra Biblia, Primera de Corintios 11:29, para tener un contexto más claro de a lo que se refería. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí tenemos que recordar algo que los discípulos, bueno, Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios tenía una costumbre antes de hacer la cena del Señor. Siempre los corintios primeramente llevaban comida y bebida y comían unos y otros, de tal manera que había gente que sí podía llevar, digamos en la época actual, una carnita asada, lasaña o un platillo elegante, pero había pobres que podía solamente llevar tacos. Y había este menosprecio entre el que llevaba una buena comida y el que llevaba una comida humilde. Y por eso había un conflicto en la iglesia de Corinto. Y por eso Pablo aquí les estaba diciendo, oigan, tengan cuidado en esto, porque el que comía tacos pues a veces se sentía triste porque veía al otro comer carne, y había esa situación ahí en Corintio. Ahora bien, esto nos ayuda, continuando con la lectura después de haber puesto Primera de Corintios 11:29, esto nos ayuda a comprender lo que Pablo quiere decir cuando habla de que aquellos que comen y beben sin discernir el cuerpo, perdón. El problema en Corintio no fue una falla en comprender que el pan y la copa representaban el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos ciertamente sabían esto. En su lugar, el problema era su conducta egoísta y desconsiderada de unos hacia otros mientras estaban ante la cena del Señor. Ellos no comprendían o discernían la verdadera naturaleza de la iglesia como un cuerpo. Y esta interpretación sin discernir el cuerpo se apoya en la mención de que Pablo a la iglesia como el cuerpo solo un poco antes. Hay un pan del cual todos participamos. Por eso, aunque seamos muchos, formamos un cuerpo. La cita es Primera de Corintios 1:17. Repito, Primera de Corintios 1:17.
Continuamos con la lectura. Dice, así que la frase sin discernir el cuerpo significa no comprender la unidad o interdependencia de la gente en la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Esto significa no preocuparnos de nuestros hermanos y hermanas cuando venimos a la cena del Señor, en la cual debemos reflejar su carácter. Entonces, dentro de este punto estamos aquí viendo las condiciones para participar de la cena del Señor. Si damos vuelta a la última página, se nos fue el video y no lo hemos podido restablecer, así que nos vamos a ir solamente con el audio. Vamos a la página número 59, en la parte, al iniciar la página, dice, ¿qué significa entonces comer o beber de manera indigna? Primera de Corintios 11:27. ¿Qué significa comer de manera indigna? ¿Qué significa? Esta cita nos dice de la siguiente manera. Vamos a buscarlo en la Biblia. Dice, de manera que cualquiera que comiere o bebiere este pan o bebiere esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora bien, continuando con la lectura, dice, primero debemos pensar que las palabras se aplican más bien de forma estricta y tienen que ver con la forma en que nos conducimos cuando de hecho comemos y bebemos el pan y el vino. Cuando Pablo explica que una participación indigna supone no discernir el cuerpo, indica que debemos preocuparnos de todas nuestras relaciones dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo estamos con los demás hermanos? ¿Cómo estamos con las demás hermanas? Entonces, continuando la lectura, actuamos de maneras que retan vividamente no la unidad de un pan y un cuerpo sin desunión. Actuamos de manera que proclaman no el sacrificio desinteresado de nuestro Señor, sino la enemistad y el egoísmo. ¿En qué sentido? Entonces, que cada uno se examine a sí mismo significa que debemos preguntarnos si nuestras relaciones en el cuerpo de Cristo reflejan de hecho el carácter del Señor que encontramos ahí y que nos representa y que a quién nos representa. ¿Cómo estamos en nuestras relaciones? Aquí es lo que, por eso cuando vemos Mateo 22 de 37 al 39 significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Y hablábamos que reflejamos en nuestro trato con nuestros semejantes como en nuestra relación con Dios. Cuando entendemos esto de comer y beber indignamente, o sea, ciertamente lo que Dios quiere es que tengamos esa unidad bien unos con otros. Y hay una referencia en Efesios 4, dice de que cuando estamos unidos, el cuerpo, dice, va creciendo y se ayuda mutuamente por las coyunturas y las ligaduras hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, cuando tú y yo estamos ciertamente centrados en que debemos estar unidos a Cristo, debemos estar unidos a nuestro prójimo, en ocasiones pasar por alto la ofensa con tal de estar en paz con Dios y con los hombres, entonces ya ahí es donde estamos creciendo para reflejar a Cristo y su carácter. Continuamos con la lectura. Dice, en relación con esto, la enseñanza de Jesús sobre venir a adorar en general también debe mencionarse. Y vamos a ver ahí la cita de Mateo 5, escribimos ahí en la línea en blanco, Mateo 5 del 23 al 24. Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Dice, aquí, vamos a la lectura, dice, aquí Jesús nos dice que cuando vayamos a adorar, debemos estar seguros que nuestras relaciones con otros son correctas y si no lo son, debemos actuar rápidamente para corregirlas y entonces venir a adorar a Dios. Subraya esta parte, todo esto que hemos visto aquí en este párrafo. Dice, esta admonición, esta palabra significa amonestación, reprensión o reproche. Esta admonición
recuerde, a esta amonestación debe ser especialmente verdadera cuando acudimos a la cena del Señor. Ahora bien, ¿de qué habla esta cita de Mateo 5, 23 y 24? Dice que si alguno sabe que su hermano tiene algo contra uno, y es cuando va a dejar la ofrenda, fíjese en la ofrenda, dice, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda a un lado y ve primero y ponte a cuentas con tu hermano para que tu ofrenda sea aceptada. Continuamos con la lectura. Dice, aquí Jesús nos dice que por supuesto, ningún pastor o líder de la iglesia sabrá si las personas se examinan o no a sí mismas, excepto en algunos casos cuando una conducta ofensiva o pecaminosa se hace evidente de los demás. Subrayamos lo que sigue. Dice, en gran parte la iglesia tiene que depender de los pastores y maestros para explicar claramente el significado de la cena del Señor y advertir de los peligros de participar indignamente. Hasta ahí subrayamos. Entonces, las personas tendrán la responsabilidad de examinar sus propias vidas, de acuerdo con lo que Pablo dice. De hecho, Pablo no dice que los pastores deben examinar la vida de todo el mundo, sino en su lugar insta al autoexamen individual. Dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo. Y escribimos en la línea 1 Corintios 11, 28. Repito, escribimos en la línea 1 Corintios 11, 28. Dios desea que el cristiano tenga una vida reconciliada con Él y con su prójimo al momento de participar de la Santa Cena. Ya estamos prácticamente en el párrafo final. Dice, la obediencia se vuelve necesaria para tomar la Santa Cena. Es un acto de obediencia al mandato del Señor. Cualesquiera que sean las bendiciones derivadas de la práctica de este mandato, se hace bajo el contexto de la obediencia a la cabeza de la iglesia, esto es Cristo. Entonces, esta es la lección número 13 que estamos viendo aquí, por demás muy interesante, que nos enseña, o sea, qué es la cena del Señor. Ahí vimos hoy lo que significa la cena del Señor. Es una conmemoración para los discípulos, es una proclamación de la muerte de Jesús y su inminente regreso. La Santa Cena simboliza la unidad de la iglesia. Observemos y recordemos mucho el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntamente en uno. Las cosas que confirma la cena del Señor: su amor por nosotros, las bendiciones de la salvación que están reservadas para nosotros, y afirmamos nuestra fe en Cristo. Ahora bien, las condiciones para participar de la cena del Señor nos invita a probarnos cada uno cómo estamos de Cristo, nos invita a hacernos un autoexamen, y ya aquí por último estamos viendo cómo Dios nos lleva a que si sabemos que no estamos bien con alguna persona, nos podamos poner en un acuerdo. Si necesitamos ir y pedir perdón, vayamos y pidamos perdón, pero sobre todo esto es cuando llevamos a cabo la cena del Señor. Otro detalle aquí que podemos ver es lo que dice el último, el versículo, déjenme lo busco aquí, el versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, cuando tú y yo tomamos la cena del Señor de manera digna, obviamente que va a haber sanidad, y muchos van a ser fortalecidos, y no vamos a estar dormidos, sino activos siempre en lo que el Señor tiene para nosotros. Pues esta es la lección número 13. Damos gracias a todos los que continuaron aquí conectados. Se nos fue el video, tuvimos esta falla técnica, y esperamos que con el audio siga siendo suficiente para llevar a cabo esta lección número 13.
Dios les bendiga y nos vemos en el jueves para la lección número 14 en presencial y el martes próximo la vemos en línea. Dios les bendiga y a seguir adelante creciendo en la obra del Señor. Saludos para todos. Bendiciones.